Ilustre profesor don Juan Jesús Álvarez, estimadas señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro curso sistemático de Filosofía del Hombre. La semana pasada, en la lección inaugural, el doctor Rubio de Urquía nos explicó que detrás de todas las ciencias, de todas las teorías y de todas las decisiones y acciones de los hombres, hay siempre presente, de modo explícito o implícito, alguna antropología de fondo basada a su vez en cosmovisiones o metafísicas. El catedrático nos mostraba así que las cosmovisiones implicaban antropologías y que éstas generaban lo que él llamaba metaantropologías o aplicaciones de la idea del hombre a los diversos ámbitos de la vida social, política, económica, científica, cultural, etc., incluida la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Precisamente por esto último, el profesor Rubio de Urquía insistía en la ineludible importancia de afrontar la pregunta y las preguntas sobre el hombre. Como es natural, desde que guardamos memoria, conservamos innumerables respuestas a tales preguntas. Cada filósofo ha propuesto la suya, y cada civilización, y cada religión, y cada sociedad, y hasta cada ser humano. Tot capita, tot sentencia. Si pretendiéramos dar una síntesis de todas ellas, tendríamos que dedicar horas de las que no podríamos disponer nunca. Sin embargo, cuando nos asomamos a algunas de esas respuestas, de las que pueden considerarse las más relevantes, es posible, creemos, identificar algunos ejes básicos que permitirían agruparlas en grandes esquemas como propuestas de solución a la pregunta sobre el hombre. En un curso sistemático de antropología como el nuestro, una vez planteada esa pregunta, conviene mirar, aunque sea someramente, a esas grandes respuestas para tener alguna idea de por dónde han ido las grandes ideas y poder así después entrar en el análisis detallado de los temas. Para este acercamiento contamos con la ayuda hoy del profesor Juan Jesús Álvarez Álvarez, que es profesor titular de Filosofía Fundamental en la Universidad Francisco de Vitoria. El profesor Álvarez es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre la teología natural de Jacques Maritain, publicada por esta fundación, con el título de El Dios inaccesible entre interrogantes. Además de eso, el profesor ha dedicado su investigación y su docencia principalmente a esta parte de la metafísica, la teología natural, sobre todo en relación con el misterio del mal. También se ha ocupado, y sus numerosas publicaciones y libros tienen esta dirección, sobre el autor de su tesis, Jacques Maritain, y también sobre cuestiones de antropología, de inteligencia artificial. La dinámica que seguiremos a partir de la sesión de hoy será la siguiente. Durante más o menos un espacio de una hora, el ponente presentará las ideas esenciales de su tema. Después tendremos entre unos 20-30 minutos de diálogo con los asistentes. Haremos una pausa de un cuarto de hora más o menos y luego seguiremos a la siguiente sesión con la misma dinámica. Esperamos terminar más o menos sobre las 9:15. Y nada más, muchas gracias y profesor, cuando quiera. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? El sonido es el oportuno. Bueno, pues gracias al profesor Antuñano. Efectivamente, lo que vamos a intentar hoy, dentro de este curso sistemático sobre filosofía del hombre, que tiene precisamente este carácter de sistematicidad. No se trata de una colección de conferencias deshilachadas, sin relación unas con otras, sino que más bien este conjunto de lecciones forman parte de un plan, de un proyecto diseñado de antemano y que, eso sí, cada uno de los profesores que lo impartimos, pues desarrollará en la temática que nos corresponde, pues con sus particularidades, con sus perspectivas, con sus inquietudes, con su metodología y con su dicción propia. Como ha recordado el profesor Antuñano, como introducción al curso, como tema primero, propedéutico, el profesor Rubio de Urquía trató de la pregunta por el hombre, de su significado, de su alcance, de sus implicaciones y también de sus presupuestos. Evidentemente, la filosofía del hombre, también llamada antropología, es una de las disciplinas que me parece no solo tienen más interés, sino que además, de acuerdo con las circunstancias actuales,
suponen un auténtico desafío para cualquier investigador, para cualquier pensador sobre la cuestión. El propio Jacques Maritain, que como ha recordado el profesor Antuñano, es el autor al que yo dediqué mi tesis doctoral, hace aproximadamente 60 años ya reconocía que la tarea más urgente de nuestro tiempo consiste en rehacer la antropología. Esto que decía Maritain hace 60 años me parece que es todavía hoy más oportuno y más actual, entre otras cosas porque nuestro tiempo, nuestra época, ha planteado a la antropología desafíos que no pueden por menos que provocarnos cierta conmoción. Por una parte nos encontramos con que algunos pensadores, algunos antropólogos, tienen como intención animalizar la condición humana, acercarnos a esa dimensión animal que efectivamente que nos constituye, pero ese acercamiento a veces corre el riesgo de convertirse en una transformación, en una asimilación de la humanidad por la animalidad. Y desde otra perspectiva diferente, pero que en el fondo también tienen este carácter transformador y en última instancia reductivo, hay otros autores, particularmente me refiero ahora a los expertos en inteligencia artificial, a los filósofos de la inteligencia artificial que mantienen una postura fuerte, radical, en ese intento de hacer progresar al ser humano, otorgándole capacidades que en principio estarían reservadas a las máquinas. Otros autores, digo, que llevan sus reflexiones y sus programas en este otro sentido, pretenden de algún modo robotizar al ser humano, de tal manera que tanto una pretensión como la otra me parece que resultan un reto, se nos plantean como un desafío para aquellos que tenemos una visión todavía humanista de la condición humana y que pretendemos, al mismo tiempo que salvaguardamos esa condición humanista y esa dignidad que entendemos que es propia del ser humano, también nos abrimos a otras corrientes que proceden fundamentalmente del ámbito de la ciencia y de la tecnología y que tienen aspectos positivos que no podemos dejar de considerar. Bueno, pues puestos a tratar de estas respuestas históricas a la pregunta por el hombre, que es la cuestión a la que vamos a dedicarnos en la sesión de hoy, creo que estas respuestas, al menos en términos generales, se pueden reducir a 5. Permítame que las enumere y que después nos dediquemos al análisis de cada una de ellas. Por una parte, estarían los llamados monismos, o bien de carácter materialista o bien de carácter espiritualista. A estas posiciones, a estos enfoques monistas de la condición humana es a la que vamos a dedicar la primera parte de nuestra sesión de hoy, aproximadamente 1 hora. Después, como ha anticipado también el profesor Antuñano, habrá tiempo para que durante 15-20 minutos, en fin, ya depende del auditorio y del interés que el público tenga en la cuestión, podemos dedicar ese tiempo, digo, a diálogo, a plantear preguntas, a plantear objeciones, incluso si lo consideran conveniente. En definitiva, podemos establecer una especie de interacción entre mi persona y los que forman parte del público, el auditorio. Junto a estas dos formas monistas, opuestas en el sentido de que unos defienden un reduccionismo de carácter materialista, mientras que otros pretenden transformar o reducir la materia al espíritu y por tanto también en ese sentido tienen un carácter reduccionista, en la segunda parte de la sesión vamos a tratar de otras 3 posturas, de otras 3 respuestas que denominaremos dualismo. La primera de ellas nos centraremos especialmente en el dualismo interaccionista que defienden autores recientes, relativamente recientes, como Karl Popper o John Eccles. Hablaremos, aunque sea brevemente, de una posición que pretende ser intermedia entre los monismos y los dualismos, que es la antropología triádica o la antropología ternaria, y terminaremos hablando de la que me parece a mí que es la posición más equilibrada y más coherente, que es el helimorfismo.
Y aquí consideraremos, por una parte, el ilemorfismo aristotélico con las matizaciones puestas por Santo Tomás, y por otra parte, en complemento de esta posición, hablaremos también de una teoría más reciente, que es la teoría de la sustantividad de Javier Zubiri. Bueno, esa es la presentación general de las posiciones que vamos a desarrollar brevemente, porque solo pretendemos abrir el horizonte al análisis, al estudio de estas respuestas históricas a la pregunta por el hombre. Empezamos, si les parece, en la segunda parte de la sesión seguiremos la misma dinámica. Dedicaremos una hora a la exposición del dualismo, de la antropología triádica y del ilemorfismo de la teoría de la sustantividad, y terminaremos con otros 15 o 20 minutos para de nuevo plantear un diálogo, un debate, inquietudes, dudas que hayan podido surgir de la segunda parte de la sesión. Los monismos. El término monismo, como su propio nombre indica, hace referencia a una realidad. Mono, una realidad. Las posiciones monistas son aquellas que consideran que la realidad, en particular la realidad humana, es unidimensional. Hay un solo tipo de realidad que nos constituye. Esos monismos pueden ser de naturaleza opuesta. Los más actuales, se puede decir así, son los llamados monismos materialistas. Mientras que también es clásica, aunque no es una posición que esté muy en boga hoy en día, la posición opuesta al monismo materialista, que es el monismo espiritualista. Mientras que los monismos materialistas pretenden reducir la condición humana a su dimensión exclusivamente material, los monismos espiritualistas pretenden hacer exactamente lo contrario, no reducir el espíritu a la materia, sino reducir la materia al espíritu. Ya veremos cómo. Nos centraremos de una manera breve en dos posturas que yo creo que son las más significativas desde el punto de vista filosófico respecto de ese intento, que son el fenomenismo de George Berkeley y la filosofía de Hegel, el hegelianismo. ¿En qué coinciden los monismos materialistas? Coinciden en caracterizar al ser humano como una única sustancia, como una única realidad completa en sí misma, subsistente, exclusivamente material. Todo lo que el ser humano es se podría reducir en última instancia a la materia. Todas nuestras actividades se podrían explicar en última instancia en función de procesos de carácter material, de carácter físico, de carácter químico. Si enfocamos la cuestión del monismo materialista desde la perspectiva clásica, en la línea del clásico problema del alma y el cuerpo, lo que pretenderían estos monismos sería, obviamente, reducir el alma al cuerpo. Si la enfocamos en una terminología o de acuerdo con un planteamiento más moderno, más cercano a nosotros, por ejemplo, si entramos en la discusión mente-cerebro, los monismos materialistas lo que pretenderían sería reducir la mente al cerebro, explicar la mente en función del cerebro, identificar mente y cerebro bajo el presupuesto de que lo que llamamos mente se puede explicar sin más en última instancia en términos neuronales. La mente no sería otra cosa que el cerebro o un producto de la actividad del cerebro. En esto es en lo que consisten lo que hemos llamado monismos materialistas. No obstante, hay diferentes posiciones que cabrían dentro de este paradigma, dentro de este modelo. Vamos a hacer, si les parece, mención a las dos fundamentales. La primera de ellas recibe a menudo el nombre de fisicalismo, mientras que la segunda suele ser conocida con el nombre de emergentismo. El fisicalismo por una parte, el emergentismo por otra. Ambos son, repito, monismos materialistas. Ambos reducen en última instancia el alma, entre comillas, al cuerpo, o en terminología más propia, más actual, la mente al cerebro. Si se puede establecer, aun coincidiendo en esta idea general, una distinción entre los fisicalistas y los emergentistas,
es porque mientras que los fisicalistas no solo identifican mente y cerebro, reduciendo aquella a este, sino que además interpretan que todas las operaciones que llamamos mentales no son más que efectos de la actividad cerebral, que se pueden explicar perfecta, completamente, en términos físico-químicos, los que después mencionaremos como emergentistas admiten la identidad entre mente y cerebro, admiten la reducción de la mente al cerebro, se puede hablar por tanto también en ese caso de un monismo materialista, pero rechazan en cambio la reducción de lo mental a lo cerebral. Esa sería la diferencia. Es una diferencia que parece poco significativa, pero que es en realidad una diferencia importante entre una posición y otra. Vamos a dedicar unos minutos, en primer lugar, al fisicalismo, y lo mismo haremos después con el emergentismo. Hemos dicho, el fisicalismo se caracteriza por dos afirmaciones: la reducción de la mente al cerebro, la identificación de la mente con el cerebro y la reducción de esta a aquel. Y en segundo lugar, la explicación de toda actividad psíquica, de toda actividad que pudiéramos llamar mental, ni más ni menos a productos de la actividad cerebral, a procesos de carácter neuronal que se dirían explicables de un modo perfecto, de un modo exhaustivo, de un modo completo en términos físico y químicos. Fisicalistas serían, por ejemplo, la llamada teoría de la identidad de Herbert Fiegel, o la llamada teoría del estado mental de David Armstrong, o incluso el llamado materialismo eliminativo de Paul Churchland. Tres posiciones que, aunque tienen diferencias de matiz, caben perfectamente los tres dentro de esto que hemos llamado fisicalismo. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, las limitaciones, incluso las debilidades de esta posición? Una posición que uno puede encontrar pues, muy extendida, por ejemplo, en el mundo de las neurociencias. Los errores, las debilidades y las limitaciones de los fisicalistas coinciden o radican, desde mi punto de vista, en su carácter cientificista y reduccionista, tanto en lo epistemológico como en lo ontológico. Para los fisicalistas solamente hay una forma de acceso a la realidad válida, solo el método científico experimental sería capaz de proporcionarnos una certeza suficiente acerca de nuestras conclusiones, acerca de nuestras investigaciones. Solo desde esa perspectiva podría decirse que hacemos verdaderamente ciencia. Desde ese reduccionismo epistemológico se deriva obviamente un reduccionismo de carácter ontológico. Solo habría, por tanto, una dimensión del ser, no habría niveles distintos, incluso heterogéneos, en el orden de la realidad, sino que todo podría reducirse en última instancia a lo material. Y si solo hay una perspectiva, la científico-experimental, si solo hay una dimensión del ser, la material, la dimensión de lo mensurable, la dimensión de lo sensible, la dimensión de lo verificable, o en última instancia de lo falsable, aquello que puede someterse a algún tipo de reproducción experimental y que me permita establecer conclusiones como consecuencia de algún proceso de contrastación empírica que tengan una cierta validez, que nos proporcionen una certeza más o menos sólida, también habría única y exclusivamente una forma de funcionar. Esta concepción cientificista tendría consecuencias pragmatistas en el orden de la ciencia y en el orden de la conducta. ¿Por qué hablo de debilidades y de limitaciones en esta posición? Porque yo creo que incurren en lo que el famoso filósofo de la ciencia Karl Popper llamaba confusión entre el reduccionismo metodológico, que es natural en el orden de las ciencias,
y el reduccionismo filosófico, que ya no sería propiamente científico, sino que sería en última instancia ni más ni menos que una nueva ideología. Para Popper, a quien sigo en este punto, una cosa es que las ciencias empleen una metodología acorde al tipo de realidad que investigan, realidades sensibles, realidades mensurables, y debe de ser así además, es lo razonable, es lo legítimo, es en ese campo en el que las ciencias experimentales y el método científico experimental tiene su máxima aplicación, tiene su más legítima expresión, es el paradigma adecuado, es el único método, digamos, capaz de hacernos progresar en el conocimiento de lo sensible, en el conocimiento de lo mensurable. Y otra cosa muy diferente es lo que él llama el reduccionismo filosófico, que consiste en extraer, mediante una determinada interpretación, además unilateral, de los datos proporcionados por el método científico experimental, conclusiones que ya no son estrictamente científicas, sino que serían conclusiones filosóficas. Si un científico no distingue con precisión, con claridad, estas dos formas de reduccionismo, si transita consciente o inconscientemente del reduccionismo metodológico, que es propio, que es legítimo, que es adecuado en el ámbito de la ciencia experimental, hacia un reduccionismo filosófico, si comete ese error, si comete esa confusión, estaría incurriendo en lo que hemos llamado cientificismo. Se comete un error de esta naturaleza, pongamos por caso, cuando del análisis propio de las neurociencias se deduce que sin cerebro no hay mente, sin actividad cerebral no hay actos psíquicos, no hay actos mentales. Esta sería una conclusión legítima, una conclusión razonable, pero en lugar de quedarse en la afirmación de que el cerebro es condición necesaria de lo mental, se va mucho más allá de lo que las conclusiones y los datos me permiten deducir, y se añade que esa base biológica que ha sido descubierta mediante el método científico experimental no solo es condición necesaria de la mente, sino que además es condición suficiente. Esta confusión, este tránsito ilegítimo, este ir más allá de lo que las conclusiones me permiten, no piensen que es algo propio exclusivamente de nuestro tiempo. Ya Platón, hace 2500 años, en uno de los diálogos, ponía en boca de Sócrates la siguiente afirmación: es obvio que si no tuviéramos músculos y huesos, no podríamos caminar, no podríamos andar, pero pretender que la causa última de nuestro movimiento está en los músculos y en los huesos es un absurdo. Músculos y huesos, todo el sistema músculo-esquelético es condición necesaria de nuestro movimiento, pero no es condición suficiente. Esto que, en términos, si quieren, propios del sentido común y de una filosofía del sentido común, ya afirmaba Platón hace muchos siglos, se puede decir también mutatis mutandis respecto del riesgo de cientificismo que está siempre presente ante cualquier científico. Y es relativamente fácil dejarse llevar por este peligro, porque qué duda cabe que, especialmente en los últimos decenios, el progreso que las ciencias experimentales han permitido alcanzar al ser humano en los más diversos niveles y en los dominios más variados es un progreso asombroso. Y todo apunta a que ese progreso seguirá creciendo, quizás no con una progresión solo aritmética, sino incluso con una progresión geométrica. Por eso, volcar toda nuestra confianza como consecuencia de la admiración que ese progreso nos suscita, única y exclusivamente en la ciencia y en la tecnología, tiene este riesgo. El riesgo de que uno
probablemente sin darse cuenta cometa esta confusión, transite de un reduccionismo metodológico a un reduccionismo filosófico, se comporte en realidad como filósofo cuando cree estar comportándose única y exclusivamente como científico. Muchas veces somos conscientes de que los mismos datos científicos se pueden interpretar filosóficamente desde perspectivas muy distintas. Esa posibilidad nos ayuda a entender también la necesidad de separar ambas formas de reduccionismo, la necesidad de distinguir, diría el propio Maritain, para unir. Se trata de distinguir para, en última instancia, establecer un diálogo fecundo que nos permita llevar nuestras conclusiones con el suficiente rigor y con las suficientes garantías de certeza. Primera debilidad, primera limitación de los fisicalismos: el reduccionismo cientificista, el reduccionismo filosófico. Segunda debilidad: las dificultades que tienen los pensadores fisicalistas para dar razón y para integrar en su discurso todos aquellos datos que proceden de la experiencia común, de una experiencia intersubjetiva, de una experiencia multimilenaria, de la experiencia propia, común, vivida de la humanidad. Forman parte de esta experiencia, por ejemplo, la conciencia que el ser humano tiene acerca de su capacidad en determinados momentos y en determinadas circunstancias para tomar decisiones libres. Esta conciencia, esta experiencia que tiene el ser humano acerca del libre albedrío resulta extremadamente difícil de integrar dentro de una posición fisicalista que reduce todo, en última instancia, a procesos de carácter físico y de carácter químico. Ya veremos cómo es muy común, o por lo menos bastante común, bastante frecuente en el mundo de las neurociencias, rechazar la capacidad que tiene el ser humano para tomar decisiones libres. Pensar que todas nuestras decisiones, en última instancia, están determinadas por factores de muy diversa índole, pero determinadas. Incluso interpretar que esa experiencia, que esa conciencia que tiene el ser humano de que en determinadas circunstancias una decisión me compete, de una decisión yo soy el primer responsable y que por tanto tengo que aceptar las consecuencias de esas decisiones, esta experiencia que forma parte de la historia de la humanidad, pues habría que negarla, habría que considerarla, y así lo hacen frecuentemente muchos neurocientíficos, como una ilusión, como un engaño pergeñado por nuestro cerebro, y del que solo en última instancia, solo en los últimos 30 o 40 años, hemos llegado, si hemos de creer a estos autores, a ser conscientes gracias a determinados experimentos, etcétera, etcétera. Segunda dificultad, segunda debilidad, repito, las dificultades que tienen este tipo de autores para integrar la experiencia común dentro de su sistema, dentro de sus explicaciones, hasta el punto de eliminar todos aquellos datos proporcionados por este tipo de experiencia que no puedan ser explicados en términos de pura causalidad material, que eso es algo que también se hace comúnmente. Por otra parte, cuarta debilidad, si no me equivoco, los fisicalistas nunca explican con claridad cómo se ha de entender verdaderamente el concepto de materia, que sin embargo es absolutamente esencial para dar consistencia a su mismo discurso. ¿Qué es la materia? La materia no es lo que decían los pensadores decimonónicos. La materia no tiene los rasgos que le atribuía, por ejemplo, Marx. La materia no es rígida, no es impenetrable, no es dura. Como consecuencia de los avances de la mecánica cuántica, de la física atómica, sabemos hoy en día que ninguna de estas cualidades que el mecanicismo, que el materialismo decimonónico atribuye a la materia son tales. ¿Qué es la materia?
Hablamos de diversos estados de la materia, la antimateria, pero la materia no se sabe realmente, no se tiene una explicación, no se tiene una teoría que sea capaz de dar razón precisa, de definir de un modo concreto qué es lo que llamamos materia. Por cierto, esta dificultad para definir la materia concuerda con lo que ya hace muchos siglos advertía el gran pensador Aristóteles cuando caracterizaba la materia como pura potencia, afirmaba que lo que conocemos a fin de cuentas son actos y concluía de allí que precisamente por eso la materia es el aspecto de la realidad más difícilmente inteligible, más difícilmente explicable. Las conclusiones de la física actual, qué paradoja, acaban dando la razón a un filósofo, científico también, que se expresó en estos términos hace 2500 años. Por último, y no por ello de menor importancia, también considero debilidades y limitaciones de la posición fisicalista las dificultades para admitir las implicaciones que de este enfoque se seguirían si tuvieran razón en los más diversos órdenes. Por ejemplo, en el orden social, habría que redefinir por completo qué entendemos por el yo, qué entendemos por el otro, las relaciones entre el yo, el tú, el nosotros. Habría que redefinir por completo qué entendemos por persona, si la persona tiene o no la dignidad de la que se supone es partícipe. ¿Qué entendemos por derechos? Si esos derechos se derivarían de esa dignidad que nos sería intrínseca. ¿Qué entendemos por amor? Si el amor en última instancia se puede explicar tal como estos autores pretenden en virtud de procesos de carácter físico y químico, habría que redefinir absolutamente todo, absolutamente todo. Desde el punto de vista moral, si no tenemos libre albedrío, tampoco tendríamos responsabilidades acerca de nuestras acciones, no podríamos imputar ninguna de nuestras acciones, no podríamos otorgarles en términos retributivos premios a una acción buena, castigos a una acción mala. O desde el punto de vista legal, no habría delitos, no habría penas, no tendría sentido el derecho penal. ¿Están dispuestos estos autores a aceptar todas las implicaciones que se derivarían lógicamente de su posición? Yo no he encontrado ninguno que sea capaz de aceptar estas limitaciones o estas debilidades. Uno de los más importantes expertos, fallecido hace poco, precisamente, en inteligencia artificial, también uno de los pioneros, de los máximos representantes de lo que se ha dado en llamar la inteligencia artificial fuerte, Marvin Minsky, durante muchos años profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en su obra más importante se expresa precisamente así. Está hablando del libre albedrío y de lo que antes hemos dicho. Desde esta perspectiva fisicalista, habría que rechazar que en el ser humano exista libre albedrío. Se pregunta Minsky, no obstante, ¿significa esto que debemos abrazar la perspectiva científica moderna y dejar de lado el antiguo mito de la elección voluntaria? Fíjense, lo llama mito. No cree que el ser humano tenga libre albedrío. No, responde. No nos es posible hacerlo. Demasiado de lo que pensamos y hacemos gira en torno a esas viejas creencias. Sin ellas, ningún elogio ni vergüenza suscitarían las acciones originadas en una causa, ni podría atribuirse culpa o mérito alguno por los hechos que obedecieran al azar. ¿Qué enseñaríamos a nuestros hijos si ni ellos ni nosotros fuéramos capaces de percibir defecto o virtud en parte alguna? Quizás nos sentiríamos entonces impulsados a destruir los preciosos sistemas de valores que subyacen en nuestra personalidad, o a deprimirnos por la futilidad de una predestinación atemperada solo por la incertidumbre. Tales pensamientos deben ser eliminados. No importa que en el mundo físico no haya lugar para el libre albedrío. Este concepto es esencial para nuestros modelos del ámbito mental.
La parte de nuestra psicología que se funda en él es demasiado grande para que alguna vez lo abandonemos. Estamos virtualmente obligados a conservar esta creencia. Fíjense que ha dicho que esta creencia es falsa, que no es más que un mito. Estamos virtualmente obligados a conservar esta creencia, aunque sepamos que es falsa. Salvo, por supuesto, cuando sentimos la inspiración de buscar las fallas de todas nuestras convicciones, sin importarnos las consecuencias que ello tendría sobre nuestra alegría y nuestra paz mental. Claro, uno entiende esta negativa a aceptar las implicaciones de toda índole que, si uno mantiene esta posición, se ve necesariamente, a las que se ve necesariamente conducido. Pero si uno, aun siendo comprensivo con este tipo de manifestaciones, las analiza desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista del rigor que se exige a un científico, la situación en la que queda Marvin Minsky no es precisamente la mejor. Yo hablaría incluso de una cierta impostura intelectual, permítame la expresión. ¿Cómo puede uno, después de presumir de rigor científico, después de presumir de certeza en sus conclusiones, decir no pasa nada porque esto sea falso y lo sepamos, es tan importante lo que está en juego que hemos de mirar hacia otro lado? Aunque uno sea comprensivo con esa actitud, en un diálogo, en un debate intelectual, no puedes por menos que pensar que lo que hay aquí es una manifiesta impostura intelectual. Lo lógico, lo razonable, lo riguroso, lo científico, es que si tú has llegado a la conclusión de que el libre albedrío no existe, y esa conclusión entiendes que es una conclusión indubitable, por muchas consecuencias que de allí se deriven, estés dispuesto a arrostrar lo que de esas afirmaciones se sigue. Y no a vivir una especie de doble vida. Cuando me pongo la bata blanca y estoy en el laboratorio, soy consciente de que el libre albedrío no existe, de que el amor no es más que un conjunto de procesos físico-químicos, y cuando se trata de educar a mis hijos y de relacionarme con ellos, entonces los considero como si tuvieran una dignidad intrínseca, como si fueran capaces de aprender, como si tuvieran capacidad para decidir si admiten o no lo que yo pretendo inculcarles en términos de valores. Esa doble vida no cuadra dentro del rigor exigible a un intelectual, a un científico. Otro ejemplo, si quieren, que apuntan en el mismo sentido. De una concepción materialista y mecanicista del hombre, como está en la base de, lo he dicho, la inteligencia artificial fuerte, o incluso de buena parte de los modelos científicos y tecnológicos hoy dominantes, se debería seguir una mecanización de las relaciones interpersonales, una transmutación radical de lo que significa el amor, de cómo de plantearse la convivencia entre los seres humanos. Y fíjense, aunque por una parte, en el ámbito familiar, en el ámbito de las relaciones afectivas, no estamos dispuestos a hacer esta transmutación, en otros ámbitos, en el ámbito tecnológico, ya se está haciendo en cierta manera. Ya estamos sufriendo de algún modo, quizás sin darnos cuenta, esta transmutación. En palabras de un experto español, el profesor González Quirós, lo mismo que la tecnología nos ha privado de la compañía de la naturaleza, robándonos con ello algo que era nuestro y que por ello ahora se añora, el mundo digital tenderá a aislarnos absolutamente de las cosas, dejándonos en una completa soledad. Y ya empezamos a ver consecuencias de esta naturaleza, y ya empiezan a aparecer voces críticas que advierten de los problemas que una excesiva atención a ese mundo irreal, que es el mundo de lo virtual, puede acarrear en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Sigue el profesor Quirós. Al cubrir la realidad, este mundo digital, nos aísla de ella. Al ocultarla, nos abandona en una peculiar soledad. Cuando internalizamos su eficacia, y qué duda cabe que es eficaz,
nos modifica de modo radical, nos altera la identidad. A diferencia de las ya clásicas tecnologías mecánicas y analógicas que se adaptaban a nuestras manos y las potenciaban, las tecnologías digitales envuelven las cosas, las desproveen de su objetividad, de la clase de relaciones que tradicionalmente han tenido con nosotros. Nos introducen además en una ruptura del continuo espacio-temporal en el que se ha desarrollado la vida. Estas advertencias del profesor González Quirós creo que son perfectamente comprensibles, incluso asumibles, por los que aquí estamos. En definitiva, como ven, las previsibles implicaciones, algunas ya efectivas, ya reales, derivadas del fisicalismo a la hora de concebir al hombre, tienen un enorme alcance. En la mayoría de los casos, sin embargo, y hemos visto el caso de Minsky, que es un ejemplo muy significativo, no veo a muchos fisicalistas dispuestos a admitir, dispuestos a aceptar estas implicaciones, dispuestos a cambiar su actitud frente a la realidad, a buscar valores completamente distintos, a rechazar el libre albedrío en la práctica. Por mucho apasionamiento que en el debate intelectual puedan mostrar, viven cotidianamente al margen de las posiciones que en el orden científico ellos mismos defienden. Por eso hablaba antes de esa doble vida. Los más avisados entre los fisicalistas reconocen que las conclusiones a las que se adhieren todavía no gozan de una seguridad total. Luego añaden, es cuestión de tiempo. Es lo que el propio Popper ha llamado un materialismo promisorio. Hay muchos científicos materialistas que se expresan así. Todavía no hemos sido capaces de explicarlo absolutamente todo. Todavía no hemos dado razón de aquello que los clásicos interpretaban como genuino de la condición humana y que asignaban a una realidad supuestamente espiritual que llamaban alma. Todavía no, pero en el futuro seremos capaces de reducirlo todo a fenómenos y procesos físico y químicos. Esto es lo que Popper llamaba materialismo promisorio. Bueno, pues muchos autores reconocen esta dificultad a día de hoy. Reconocen incluso que ante esta falta de certeza hay que apostar. Ellos apuestan por el materialismo promisorio. Permítanme que, siguiendo sus criterios, yo apueste en un sentido humanista y no en el sentido antihumanista al que creo que esa apuesta materialista promisoria nos conduciría. Creo que no es una cuestión simple y llanamente de apostar, Después voy a dar razones, creo que ya he dado algunas de ellas, de las debilidades de esta posición, pero me sirvo para esta apuesta del mismo criterio, de la misma metodología que los fisicalistas plantean. Si hay que apostar, si no hay, es lo que pretenden, seguridad aún acerca de sus posiciones, yo prefiero apostar en un sentido humanista que en un sentido antihumanista. Hay una segunda versión del monismo materialista que es lo que hemos llamado emergentismo. En primera instancia se puede decir, es verdad, que esta versión de monismo materialista es menos irrazonable, diríamos incluso que es más asumible, que es más humana, entre comillas. ¿Por qué? Porque, aunque coincide con el fisicalismo en que no existe la mente, lo único que existe es el cerebro, y que lo que llamamos mente se puede explicar y reducir al cerebro, no admite la segunda afirmación fisicalista que propugnaba reducir también lo mental a lo neuronal, a lo cerebral. Es una diferencia de matiz, pero importante. Según los emergentistas, aunque no habría monismo de sustancias, no hay cuerpo y alma, hay solo cuerpo, no hay mente y cerebro, hay solo cerebro, sí que habría un dualismo de propiedades o funciones.
Solo existe el cerebro. La mente se reduce al cerebro. Solo existe una sustancia material. Pero en cambio, el cerebro sería capaz, como consecuencia de una conquista evolutiva, esta es la explicación a la que apuntan estos autores, no sólo de realizar, no sólo de llevar a cabo procesos de carácter neuronal, sino también lo que llamamos habitualmente actividad psíquica, actividades mentales, que son irreductibles a las actividades meramente neuronales, meramente cerebrales. Estaría el cerebro humano, por tanto, capacitado para el desarrollo de funciones mentales cualitativamente distintas de las cerebrales e irreductibles a ellas. En definitiva, se mantiene la equivalencia de la mente con el cerebro. Nos seguimos moviendo en el ámbito de un monismo sustancial de corte materialista, pero se afirma en cambio la heterogeneidad de lo mental con lo cerebral. Dualismo de funciones o de propiedades. Esta es la diferencia entre la posición emergentista y la posición fisicalista. ¿En dónde está el problema aquí, desde mi punto de vista? Pues en el imposible equilibrio que pretende uno mantener en esta posición. Pretendiendo escapar del reduccionismo, se reconoce al ser humano una condición funcional, y en este preciso sentido un cierto estatus ontológico superior y distinto del resto de las realidades materiales, incluso de las realidades vivas, incluso del resto de los animales. Pero en cambio, rechazando las implicaciones metafísicas que esa irreductibilidad conllevaría, los emergentistas se siguen aferrando al materialismo, niegan la existencia del alma como coprincipio de naturaleza inmaterial y, en el caso del hombre, espiritual. Este imposible equilibrio es el que explica que tanto los materialistas como los que defienden una posición no materialista acaben criticando al emergentismo, por razones obviamente bien diferentes, por razones opuestas. No es casual que los que se declaran abiertamente materialistas tachen al emergentismo de dualismo encubierto. No, ustedes se dicen monismos materialistas o monistas materialistas, pero en realidad huele mucho su posición a dualista. Mientras que los no materialistas sigan considerando al emergentismo, al fin y al cabo, como materialismo. Le dirán, no, usted pretende rescatar de alguna manera la superioridad del ser humano sobre el resto de las realidades materiales, pero en el fondo no lo consigue. En el fondo es un quiero y no puedo. Reciben tortas como ven de los dos, porque el equilibrio que pretenden es un equilibrio imposible. Es un equilibrio imposible. En palabras de Ruiz de la Peña, ¿es coherente seguir considerando material lo que, por hipótesis, diverge esencialmente del resto de la materia? ¿No sería más ilustrativo a nivel terminológico nombrar a lo distinto de la materia en general con un apelativo también distinto? Si la mente es auténticamente emergente respecto de todas las restantes realidades y leyes del mundo material, las físicas, las químicas, las biológicas, parecería lógico inferir que la mente es una realidad no física, no química, no biológica, es decir, no material, por más que, naturalmente, esté esencialmente relacionada con todos esos niveles de lo real. En estas condiciones, acusa Ruiz de la Peña, el hecho de continuar calificándola de material, amén de representar un caso claro de reduccionismo epistemológico, no tiene otra explicación más que el prejuicio del parti pris, es decir, del presupuesto de que solo existe lo material. Intentan escapar del reduccionismo, pero en última instancia no lo consiguen. Otra debilidad, otra ambigüedad de esta posición consiste, desde mi punto de vista, en que esta alternativa emergentista en realidad no explica nada. Se limita a constatar una realidad. ¿Cuál es la realidad que se limita a constatar? Que el cerebro participa en la realización de toda actividad mental y que eso es consecuencia de un proceso evolutivo. Pero no se da razón de lo interno a ese proceso evolutivo, no se explican las causas que hacen posible esa emergencia
funcional, esa capacidad en un momento dado de la que el ser humano dispone para realizar actos psíquicos que, según los propios emergentistas reconocen, no se pueden explicar sin más en función de actividad neuronal. No solo se sirven de un concepto confuso e intrincado como el de emergencia, que parece más bien un concepto artificialmente creado ad hoc, sino que además se sirven de una idea de materia tan poco definida, que aunque no sepamos cómo, puede dar razón tanto de lo físico-químico como de lo que se dice que es irreductible a lo físico-químico. Por último, tercera debilidad del emergentismo, es curioso comprobar cómo, a pesar de su pretendida oposición radical al dualismo, el monismo materialista, por lo menos en algunos de los defensores de la inteligencia artificial, no parece ser capaz de escapar de algunos residuos significativos de dualismo. Por ejemplo, en el mundo de la inteligencia artificial se tiene como propósito de largo alcance en algunas películas ya hemos visto incluso realizado esta utopía, grabar en una especie de disquete todo lo que tiene que ver con la actividad psíquica del ser humano e introducir esa información en un soporte diferente del cerebro, en un soporte no biológico y por tanto se vea libre de la degeneración y de las dificultades propias de una entidad viva como es el cerebro. Esto lo hemos visto ya en películas, ¿no? Pero ¿no es eso una suerte de dualismo? ¿No supone eso en última instancia desgajar la corporeidad de algo que se entiende que es diferente e irreductible a lo corpóreo y que puede de alguna manera, como en el hinduismo, reencarnarse en soportes materiales distintos? Es curioso, ¿eh? Muchas veces los extremos se tocan, ¿eh? Cuando se lleva al extremo lo que algunos gurúes en el ámbito de la inteligencia artificial pretenden, resulta que se pasa casi sibilinamente de una posición que se presumía materialista radical a una posición que huele mucho a dualismo y además a dualismo también radical. Prescindir de lo corpóreo para insertar, para rescatar esta información que se supone que no sería dependiente en esas circunstancias del cerebro. Esto huele mucho a lo que tradicionalmente se ha llamado el alma en la máquina. Bueno, esto por lo que hace a los monismos materialistas. Por hacer una especie de breve recapitulación, hemos dicho, hay dos grandes posiciones dentro del monismo materialista. Ambas posiciones se definen así como monistas materialistas porque reducen el ser humano a una única sustancia y además de carácter material, porque reducen lo que llamamos alma al cuerpo, porque en terminología actual reducen la mente al cerebro. Pero, mientras que los fisicalistas, primera versión del monismo materialista que hemos examinado, no solo reducen la mente al cerebro, sino que también reducen la actividad mental a la actividad neuronal, e interpretan que toda actividad psicológica se podrá explicar algún día simple y llanamente en términos procesuales de carácter físico y químico, los emergentistas rechazan esta segunda afirmación y entienden que lo psicológico es distinto e irreductible de lo neuronal, que ha sido fruto de una conquista evolutiva por parte del cerebro humano, que desde un momento dado es capaz de realizar actividades de índole esencialmente diferente, porque esencialmente diferentes son, desde este punto de vista, las actividades neuronales y las actividades psíquicas. Hemos presentado
brevemente cada una de estas posiciones y he intentado apuntar algunas limitaciones, algunas confusiones, algunas debilidades que desde mi punto de vista pueden reconocerse en cada una de ellas. Vamos a dedicar muy pocos minutos, porque me estoy extendiendo más de lo que pensaba iba a hacer, a la posición opuesta, que es también monista, también afirma que en el ser humano hay una sola realidad, hay una sola sustancia, pero ya no de carácter material, sino de carácter espiritual. Estaríamos, por decirlo así, en el mismo género, pero en especies opuestas, desde el punto de vista lógico. Nos movemos en el mismo género, monismo, pero en especies radicalmente opuestas e incluso contradictorias. Materialistas, lo que hemos visto hasta ahora; espiritualistas, los que vamos ahora a presentar brevísimamente. Y lo vamos a hacer brevísimamente porque, aunque ciertamente el monismo espiritualista tiene una larga tradición y está presente no solo en determinadas filosofías, sino también en religiones como el hinduismo, saben ustedes que para los hinduistas aquello que conforma propiamente al ser humano es el alma, lo que ellos llaman Atman. Es ese alma el que está llamado, tras una serie de reencarnaciones, a volver a la entidad, a fusionarse con la divinidad originaria de la que ha surgido todo, que es Brahman. Brahman es espíritu, el alma es espiritual, el alma es lo que caracteriza propiamente al ser humano, el alma es exclusivamente lo que está destinado a volver a Brahman, del que procede. En cambio, el cuerpo no es más que un soporte material, una especie de habitáculo para el alma, circunstancial, relativo, de lo que hay que incluso huir, porque forma parte del mundo de la apariencia, de Maya, del mundo de lo sensible, del mundo que no es o que no constituye la verdadera realidad. Hay aquí también, como ven, una tendencia en el ámbito religioso al espiritualismo, y desde el punto de vista filosófico, pues también podemos reconocer posiciones de carácter monista materialista en algunos pensadores neoplatónicos, aunque las posiciones o los filósofos más reconocidos en esta postura son, creo, George Berkeley y Hegel. Vamos a hacer una pequeña incursión en cada uno de ellos. Pequeña, insisto, porque no es esta una posición que hoy esté en boga. Yo no conozco a nadie que defienda a día de hoy una posición monista espiritualista. Aunque algunas interpretaciones de la mecánica cuántica tienen un aroma, desde el punto de vista filosófico, que podría ser interpretado en el sentido de que en realidad la materia no es otra cosa que tejido de espíritu. La materia es tan sutil, es algo tan difícil de definir, de establecer límites, que algunos pretenden, ¿no será que lo que realmente existe es el espíritu y la materia no es más que producto del espíritu? Esta interpretación, tanto radical, de la mecánica cuántica es una interpretación filosófica, no es una expresión científica, pero es una interpretación que podría tener un cierto recorrido. Yo no conozco a nadie que seriamente haga esta interpretación, pero sí conozco a algunos cuya interpretación tiene un aroma parecido a esto que ahora estoy diciendo. Bueno, Berkeley, claro. El propósito de Berkeley, que era un obispo anglicano, no era ni mucho menos el de disolver la materia, el de renegar de la materia, por lo menos en primera instancia. Su propósito era un propósito apologético. Ya comenzaba a expandirse en su tiempo el ateísmo. Y él, en su diagnóstico, llegó a la conclusión de que el ateísmo era una consecuencia directa del materialismo. Por tanto, si rechazamos el materialismo, en realidad estamos luchando contra el ateísmo. Y no se le ocurrió mejor manera de rechazar el materialismo que disolver la realidad de la materia, que negar que la materia existiera. Claro, es curioso, algunas anécdotas en ese sentido son muy, bueno, tienen cierta gracia, ¿no? George Berkeley era un obispo orondo,
muy gordito, es un eufemismo que procede en un ámbito como este, y los alumnos, cuando él, a voz en grito, apasionadamente, exclamaba, porque la materia no existe, con ese volumen, con esa densidad, pues no podían por menos que sentir cierto estupor, ¿no? Pero vamos a ver que la crítica de la materia que hace Berkeley es sumamente inteligente, sumamente inteligente. Claro, parte de presupuestos empiristas que si uno no acepta no tiene por qué verse obligado a aceptar la conclusión. Pero si uno acepta los presupuestos empiristas, difícilmente escapa de la conclusión a la que Berkeley llega. Su primer objetivo, por tanto, es de carácter apologético. Lo que pretende es disolver la materia, negar que exista, y en segundo lugar, afirmar que solo existen los espíritus. Espíritus finitos, los seres humanos, y el espíritu infinito, que sería Dios. Ya se ve por este lado cómo la conclusión pertenece en realidad al ámbito de la teología natural. Él pretende demostrar que Dios existe. Pretende luchar contra el ateísmo al mismo tiempo que dar una demostración sui generis, muy particular, de la existencia de Dios. Ese es su objetivo último. ¿Cómo lo hace? John Locke, un empirista moderado, vamos a decirlo así, distinguía dos tipos de cualidades sensibles, lo que él llamaba las cualidades primarias y las cualidades secundarias. Las cualidades primarias, por ejemplo, la extensión, el movimiento, la forma, el volumen, más o menos coinciden con lo que los clásicos llamaban los sensibles per se comunes. Serían cualidades sensibles perceptibles por más de un sentido y que además tienen una cierta consistencia, una cierta solidez, son en cierto modo inmutables. Y por otra parte estarían las llamadas cualidades secundarias, por ejemplo el color, el olor, el gusto, que coinciden aproximadamente con lo que los clásicos llamaban sensibles per se propios de cada uno de los sentidos, de las facultades sensitivas externas. Según Locke, mientras que las cualidades secundarias son subjetivas, las cualidades primarias sí que tienen un carácter objetivo, sí que son rasgos propios de las cosas. Bueno, pues Berkeley toma como punto de partida esta distinción lockeana para rechazar el carácter objetivo tanto de las cualidades secundarias como de las cualidades primarias. Según Berkeley, no hay forma alguna de verificar que las ideas que están presentes en nuestra mente y que son lo que realmente conocemos, se corresponda con algo externo a nosotros y mucho menos aún que esas ideas estén soportadas por una realidad como la materia. Las ideas no actúan de intermediarias entre la mente y las cosas. Percibir algo, según Berkeley, no es tener una idea que representa a ese algo. Lo que directamente aprendemos, las ideas, los contenidos de la mente, es decir, colores, olores, pero también extensión, movimiento, volumen, no son supuestas cosas reales, no son objetos de las que fueran efecto mis ideas. No hay que pensar, pues, que el mundo corpóreo sea otra cosa que lo que nos es presente en la percepción, no a la percepción. Fíjense que aquí el uso de una proposición, de una preposición a otra, cambia absolutamente el sentido de la frase. No hay cosas que se nos hagan presentes por sus cualidades sensibles a la percepción, sino que todo lo sensible se nos hace presente, nos es cognoscible
en la percepción. Más aún, todo lo que conocemos de esa supuesta realidad sensible se reduce en última instancia a lo que de eso percibimos. De ahí la afirmación clásica de Berkeley, que dice así: esse est percipi. Es decir, el ser de las cosas consiste en lo que de ellas es percibido. En mi contacto directo con el mundo que llamo corpóreo, dirá Berkeley, yo no accedo a lo que los filósofos llaman la materia. Únicamente distingo un conjunto de cualidades sensibles que están unidas coherentemente conformando un objeto peculiar al que doy un nombre. Hay aquí también el nominalismo propio de la tradición okamista. Si lo sensible es lo percibido, su existencia no podrá consistir más que en eso, en ser percibida. Siendo esto así, ¿qué razón habrá para pensar en la existencia de una materia oculta bajo las cualidades percibidas? ¿Por qué suponer que tras estas cualidades percibidas habita una instancia separada de nuestras mentes? Lo que plantea Berkeley en última instancia es que no está justificado el paso de lo interior a lo exterior, de las ideas y de nuestras percepciones a las cosas supuestamente percibidas, que además tendrían un asiento supuestamente material. Primera parte, entre comillas, lograda. Ha conseguido disolver la realidad del mundo material externo. Pero no se conforma Berkeley con eso. Ha de intentar demostrar que en realidad lo que existe son espíritus. ¿Dónde están esas ideas? O mejor dicho, ¿de dónde son esas ideas? De la mente que las percibe. ¿Y esa mente que las percibe, de qué naturaleza es? ¿Puede ser sensible? ¿Puede ser el cerebro? Su conclusión es que no. Si así fuera, nos encontraríamos con el absurdo de que el cerebro sería una idea que contiene ideas. Fíjense cómo lo explica en una de sus obras, 3 diálogos entre Hylas. Hylas es un materialista ficticio con el que Philonous, que representa al propio Berkeley, se enfrenta. Philonous interpela a Hylas, es decir, Berkeley interpela al materialista. Cuando dices que todas las ideas son ocasionadas por impresiones en el cerebro, te pregunto, ¿este cerebro concibe ideas o no? Si no concibe, resulta inútil. Por tanto, habrá que admitir que sí que concibe ideas. Pero en el caso de que conciba ideas, hablas entonces de ideas impresas en una idea y causantes de esa misma idea, lo cual es absurdo. Si no existe la materia, el cerebro sería algo así como un depósito, como un contenedor ideal de ideas. Si no tiene carácter material, ¿qué carácter tendrá? Espiritual. La mente, por tanto, ha de ser espíritu. Se nos hace accesible la mente porque tenemos conciencia de estar continuamente percibiendo ideas. La única sustancia que Berkeley, por tanto, reconoce es la sustancia pensante. De tal manera que el mundo acaba componiéndose de espíritus finitos que perciben y de ideas percibidas por esos espíritus, nada más. El inmaterialismo de Berkeley es una ontología para la que solo hay 2 especies de existencias: la de las ideas inertes, pasivas, dependientes, cuyo ser consiste ni más ni menos que en ser percibidas, y la de los espíritus, que son activos, que no se pueden, por tanto, conocer mediante ideas, que solo se conocen mediante reflexión. La reflexión es un procedimiento de carácter espiritual. Solo hay 2 maneras de existir verdaderamente: percipi o percipere. Fuera de la percepción consciente de los espíritus, que son los únicos realmente existentes en el sentido propio y común del término, no hay otra realidad, no hay otra existencia.
A partir de aquí, Berkeley procede a intentar demostrar que para escapar del solipsismo, es decir, de la afirmación de que solo existe mi mente, hay que inferir racionalmente la existencia de otros espíritus, y como esos espíritus son tan finitos como yo, para dotar de cierta consistencia, de cierta regularidad al mundo externo, que es lo que en última instancia me permite dar pie a la ciencia y al progreso científico, no habrá más remedio que admitir que hay un espíritu infinito, que hay un espíritu que contiene de alguna manera a todos los demás espíritus y a todas las demás ideas. Y ese espíritu es lo que tradicionalmente llamamos Dios. Pero esta demostración queda muy alejada ya de lo que aquí pretendemos. No es un curso de teología natural, es un curso sistemático de filosofía del hombre, y lo que aquí buscábamos, que es ver cómo Berkeley rechaza el materialismo y llega a la conclusión de que el ser humano es puro espíritu. Creo que con esta explicación está más que tratado. En cuanto a Hegel, ya cada vez más velozmente, Hegel parte de un presupuesto que, aunque es clave en su pensamiento, solo lo enuncia explícitamente de una manera tardía y en unas de sus obras más tardías. El presupuesto es: todo lo racional es real y todo lo real es racional. Siendo así, para Hegel, el fundamento último de la realidad de todos los seres, podemos llamarlo, por tanto, idea o espíritu. Pero ¿qué ocurre? Que la idea, para Hegel, no es sustancia, no es algo acabado, no es algo completo en sí mismo, sino que es más bien actividad, proceso, automovimiento, que va desplegándose, que va dando lugar de un modo evolutivo a toda la realidad que conocemos, al mismo tiempo que toma conciencia de sí. Si a esto que Hegel llama idea o espíritu, en otras ocasiones llama absoluto, lo llamáramos Dios, cosa que no está clara que Hegel haga, nos encontraríamos con una especie de panteísmo en la que Dios se desplegaría a golpe de contradicción, generando la realidad. No habría creación, habría despliegue, habría manifestación, habría generación del universo a partir de esa manifestación, de ese proceso de despliegue del absoluto, que tendría como primeras fases las realidades que no tienen conciencia alguna de sí, los seres inertes, las plantas, en ese proceso evolutivo, que es un proceso dialéctico, tesis, antítesis, síntesis. En un segundo momento nos encontraríamos con los animales, que ya sí que tienen cierta conciencia de sí mismo. De la vida orgánica emergería el hombre, la conciencia individual, lo que Hegel llama el espíritu subjetivo. El espíritu subjetivo no es capaz de tomar plena conciencia de sí mismo, necesitamos de los otros para reconocernos a nosotros mismos. De ahí que la conciencia se vea en la necesidad de participar en formas, en instituciones supraindividuales que serían potenciadoras de la capacidad del individuo, llámese formaciones culturales, costumbres, instituciones históricas. Es el paso del yo al nosotros, es el paso del espíritu subjetivo al espíritu objetivo. Tampoco con el espíritu objetivo habíamos alcanzado la plenitud de la conciencia, de la idea del espíritu por parte de sí mismo, sino que deberíamos dar pie a lo que Hegel llama el espíritu absoluto. Incluso en sus relaciones más perfectas, que son la familia, la sociedad o el Estado, el espíritu objetivo sigue siendo algo finito. Solo alcanza la plenitud, solo alcanza la libertad a la que el ser humano aspira, transformándose en espíritu absoluto, alcanzando su máxima realización en el conocimiento de sí mismo a través del arte, la religión y finalmente la filosofía. Toda la realidad, como ven, es fruto del despliegue, de la manifestación de la idea del espíritu. Se puede interpretar esta concepción como una concepción monista, es un solo ser, es una sola idea, la que se despliega, la que va dando a golpe de proceso dialéctico y de lucha de contrarios, que la que va generando todo lo que percibimos, pero como manifestación última del espíritu. Se puede interpretar esta concepción, digo, como un espiritualismo, como un inmanentismo espiritualista. ¿En dónde está el problema? Y con esto termino la primera parte de la sesión de hoy, desde mi punto de vista, tanto de Berkeley como de Hegel,
en sus presupuestos de carácter epistemológicos. Si Berkeley parte de un empirismo radical, tan radical que acaba disolviendo la propia realidad sensible, Hegel parte de una posición radicalmente opuesta, que es la posición racionalista absoluta. Entre ambas posiciones creo que lo más adecuado y lo más equilibrado es un término medio, un justo medio. Y en lo relativo al ser humano, que es lo que aquí nos interesa, pues qué duda cabe que los monismos espiritualistas tienen el déficit de no atender a esa experiencia que todos tenemos acerca de nuestra dimensión corpórea, de nuestra realidad corpórea, como algo que forma parte de nuestro ser, como algo de lo que no nos podemos prescindir o no nos podemos desprender sin perder algo que nos pertenece, que constituye por tanto nuestra unidad o que conforma de algún modo nuestra unidad. Bueno, he ido un poco rápido en esta última parte porque no quería extenderme más, pero es el momento en el que hagamos un primer parón y si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna objeción,